Vamos a resolver unos ejercicios de estequiometría. Estos ejercicios son del libro Química General de Timberlake y Timberlake del 2008. Y ahí está la bibliografía por si quieren otros ejercicios similares a estos. Entonces, antes de empezar a resolver los problemas, vamos a repasar lo que necesitamos hacer cuando tenemos problemas de estequiometría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es balancear la reacción química. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque necesitamos las razones molares. Entonces, las razones molares son las que me dicen cuántos moles de una cosa se necesitan para hacerse otra, cuántos moles necesito de cada una para llevarlo a los productos, etc. Entonces, por eso necesito que la ecuación esté balanceada para que me dé la razón correcta. Después de que yo balanceo la reacción, me tengo que fijar bien qué es lo que me están dando. En este caso yo puedo tener, y voy a ponerla lo más largo, yo puedo tener gramos de A. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertirlo a moles de A. ¿Cómo hago esto? Pues con el peso molecular. ¿Y de dónde obtengo el peso molecular? De la tabla periódica. Entonces, para estos ejercicios vamos a necesitar una tabla periódica. Luego, ¿cómo cambio yo moles de A a moles de B? Pues aquí sí necesito mi razón molar. Entonces, ¿de dónde viene la razón molar? La razón molar viene de la reacción química. Entonces, por eso necesito tener una reacción química balanceada. Y ahora, de moles de B, yo puedo pasar a gramos de B. ¿Y cómo hago eso? Pues otra vez con el peso molecular. O me pueden pedir litros de B. ¿Cómo paso yo de moles a litros? Con el volumen molar. ¿Y cuál es el volumen molar? El volumen molar a condiciones estándar, a STP, es de 22.4 litros por mol. Hay otra manera también de pasar a litros, que sería viniendo de los gramos. Entonces, en este caso uso la densidad. Acuérdense que la densidad es masa entre volumen, entonces me va a relacionar los gramos al volumen que éste ocupa. Pero normalmente en las reacciones que nosotros hacemos con el volumen molar es suficiente. Entonces, si a mí me dan moles de A y me piden moles de B, pues yo nada más hago este pedacito de los cálculos. Yo nada más necesito la razón molar para pasar de moles de A a moles de B. Pero ¿qué pasa si me dan gramos de algo y me piden litros? Pues yo necesito pasar de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, en este caso voy a necesitar el peso molecular, la razón molar y luego el volumen molar. Entonces, dependiendo de lo que me pidan y de lo que me den, es como voy a llegar yo de un lado a otro. Entonces, pues ya vamos a empezar con los problemas. En este caso, el primer problema dice: el gasool es un combustible que contiene etanol que se quema con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. La primera pregunta es: establece los reactivos y los productos para esta reacción en la forma de una ecuación balanceada. En este caso, la reacción de combustión se quema, es una reacción de combustión. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es poner la ecuación C2H6O. Se quema con oxígeno. Se quema con oxígeno. Le voy a dar más espacio para el balanceo. Y siempre me da CO2 más agua. Entonces, esa es la reacción, pero ahora vamos a balancearla. Entonces, tengo 2 carbonos, tengo 6 hidrógenos, entonces me faltaban la multiplicación de 3 por 2. Y ahora cuento los oxígenos. De este lado tengo 7 oxígenos, entonces aquí tengo 3 por 2, 6. Y este otro serían 7 oxígenos. Entonces, en ese caso, mi reacción ya está balanceada. Ahora vamos a hacer la parte B. Te dicen cuántos moles de O2 se necesitan para reaccionar completamente con 4 moles de etanol.
Entonces empiezo con 4 moles de etanol. Y lo único que necesito es la razón molar porque voy de moles a moles. Entonces la reacción molar es por cada 1 mol de etanol necesito yo 3 moles de O2. Estoy comparando este con este. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 12 moles de O2. Acomodarlos así te permite cancelar las cosas. Entonces aquí yo ya veo que llego a los moles de O2 que me pide el problema. Entonces eso sería todo lo que tengo que hacer. Ahora para la letra C dice, si un automóvil produce 88 gramos de CO2, ¿cuántos gramos de O2 se agotan en la reacción? Entonces voy de gramos de A gramos de B. Entonces ahí sí voy a tener que hacer todas las conversiones. Lo primero que hago para pasar de gramos a moles es con el peso molecular. Entonces acuérdense que el peso molecular es la suma de sus pesos. Entonces el carbono tengo 1 y pesa 12. El oxígeno tengo 2 y pesa 16. Entonces quiere decir que el CO2 es 44 gramos de CO2 por mol de CO2. Ahora voy a hacer la razón molar. Yo tengo que comparar el CO2 con el O2. Entonces son por cada 2 mol de CO2 necesito 3 mol de oxígeno. Entonces esa es mi reacción molar. Ahora, como yo necesito gramos de oxígeno, pues necesito el peso molecular, que son 32 gramos de oxígeno por mol de oxígeno. Entonces ahora sí, gramos se van con gramos, mol se va con mol, mol se va con mol, y ya me quedan gramos de oxígeno, que es lo que me están pidiendo. Entonces ahora es 88 por 3 por 32 sobre 44 por 2. Esto me da 96 gramos de oxígeno que necesito yo para producir 88 gramos de CO2. Para la letra D dice, si agregas 125 gramos de etanol a tu gasolina, ¿cuántos gramos de CO2 y agua se pueden producir? Esto lo vamos a hacer aparte porque vamos a comparar el etanol con cada uno. Entonces, el peso molecular del etanol va a ser 2 por 12 más 6 más 6 más 16. Serían 46 gramos por mol. La primera te dice gramos de CO2, entonces yo tengo que comparar el etanol con el CO2. Entonces la razón molar va a ser por cada 1 mol de etanol voy a producir 2 mol de CO2. Y ahora necesito el peso molecular del CO2, que ya lo saqué, son 44 gramos de CO2 por mol de CO2. Entonces cancelo gramos con gramos, moles con moles, moles con moles, y me quedan gramos de CO2. Entonces la operación es 125 por 2 por 44 sobre 46. Entonces tengo 239 gramos de CO2. Ahora para el agua. Entonces repito, lo paso a moles por mol de etanol. Hago la razón molar con el agua por cada 1 mol de etanol. Produzco 3 mol de agua.
Y ahora el peso molecular del agua es 18 gramos de agua por mol de agua. Entonces es 125 por 3 por 18 entre 46. Serían 146.74 gramos de agua. Entonces, esto es lo que se puede producir si yo tengo 125 gramos de etanol. Entonces, hicimos exactamente lo mismo de gramos de A, gramos de B, usando los pesos moleculares y usando las razones molares. Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos por aquí. Dice, balancea la siguiente reacción. Entonces voy a repetir la reacción un poquito más grande por acá. Tengo NH3 más F2, F4, más HF. Entonces tengo 2 nitrógenos, aquí tengo 5, entonces voy a tener, bueno, aquí tengo 6, necesito 10. Así quedaría, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos cuántos nitrógenos tengo 2 y 2, cuántos hidrógenos tengo 6 y 6, y cuántos flúors tengo 10, y aquí tengo 4 más 6, también tengo 10. Entonces, mi ecuación está balanceada. Entonces, vamos a ver. La parte A dice, ¿cuántos moles de cada reactivo se necesitan para producir 4 moles de ácido fluorhídrico? Entonces 4 moles de ácido fluorhídrico y nada más me piden comparar moles a moles, entonces ya nada más uso la razón molar. Entonces por cada 6 moles de HF necesito 2 moles de NH3. Entonces aquí me queda 8 sobre 6, que se simplifica a 4/3 moles de NH3. Pero me dice de cada reactivo, entonces me falta comparar el otro. 4 moles de HF por cada 6 moles de HF necesito 5 moles de F2. Entonces aquí se simplifica a 10/3 moles de F2. Entonces aquí en este caso nada más necesité la razón molar, ¿no? Que es nada más comparar la reacción. Ahora, para la B dice cuántos gramos de F2 se requieren para reaccionar con 1.5 moles de NH3. Entonces primero necesitamos, ahora estamos en moles, ¿no? Entonces necesito la reacción, la razón molar, perdón. Entonces por cada 2 moles de NH3 uso 5 moles de F2. Pero me están preguntando gramos de F2, entonces en este caso el F2 va a ser 19 por 2. Entonces 38 gramos de F2 por mol de F2. Entonces elimino este con este y sería 1.5 por 5 por 38 entre 2. Sería 142.5 gramos de flúor. Entonces ahora para la C dice cuántos gramos de N2F4 se pueden producir cuando reaccionan 3.4 gramos de NH3. Entonces lo primero que hago es, ya estoy en gramos, paso a moles. Este va a ser 17 gramos de NH3 por mol de NH3. Ahora tengo la razón molar. Por cada 2 mol de NH3 se produce 1 mol de N2F4.
4, pero necesito yo gramos, entonces necesito el peso molecular del N2F4. Entonces son 14 por 2 más 19 por 4. Tiene un peso molecular de 104 gramos de N2F4 por mol de N2F4. Entonces otra vez, este es el peso molecular, esto es la razón molar de la reacción y esto otra vez es el peso molecular. Entonces aquí me queda 3.4 por 1 por 104 sobre 17 por 2. Me queda 10.4 gramos de N2F4. Entonces, esos serían estas tres. Vamos a ver qué nos pide el siguiente problema. Esta es una reacción de combustión. Dice el gas pentano, que es C5H12, reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Y ya nos están dando la reacción balanceada. ¿Cuántos gramos de pentano deben reaccionar para producir 4 moles de agua? Entonces, moles de agua es lo que me dan. 4 moles de agua. Ya están en moles y necesito gramos de pentano. Entonces, ¿cuál es la razón molar para tener el agua y el pentano? Por cada 6 moles de agua producidos, necesito yo 1 mol de pentano. Pero me están pidiendo gramos, entonces son 5 por 12 más 12. Son 72 gramos de pentano por mol. Entonces, esta es la razón molar, viene de la reacción. Esto es el peso molecular, que viene de la tabla periódica. Entonces, tengo 4 por 72 sobre 6. Moles de agua cancelan a los moles de agua, mol de pentano con el mol de pentano, y me quedan los gramos que yo quería. Y me quedan 48 gramos de pentano para producir 4 moles de agua. Para el número B me dice cuántos gramos de CO2 se producen a partir de 32 gramos de oxígeno y pentano en exceso. Cuando te dicen pentano en exceso, quiere decir que que el reactivo limitante va a ser el oxígeno es el reactivo limitante, y por el pentano no te tienes que preocupar porque hay en exceso, o sea, nunca se va a acabar. Entonces, el que te va a fijar cuánto se va a producir va a ser el oxígeno. Entonces, tengo 32 gramos de O2, lo tengo que pasar a moles con el peso molecular, que son 16 por 2. Tengo 32 gramos de O2 por mol de O2. Ahora lo voy a comparar. Entonces, yo necesito comparar este con este. Entonces, por cada 8 mol de oxígeno, produzco 5 moles de CO2. Esa es la razón molar. Ahora me están pidiendo gramos de CO2, entonces son 12 más 16 por 2, son 44 gramos de CO2 por cada mol de CO2. Entonces tengo 32 por 5 por 44 entre 32 por 8. Tengo 27.5 gramos de CO2 que se produce. Entonces, este canceló a este canceló a este canceló a este. Tengo gramos con gramos. Ahora la última dice, ¿cuántos gramos de CO2 se forman si 44.5 gramos de pentano se mezclan con 108 gramos de oxígeno?
ahora sí no me están diciendo que uno está en exceso. Entonces aquí sí voy a tener un reactivo limitante. Entonces tengo que sacar yo independientemente cuánto produce cada quien. 45.5 gramos de pentano y 108 gramos de O2. Entonces vamos a sacar cuánto produce cada uno y el menor es el que se va a producir, porque quiere decir que ese es el reactivo limitante, el otro va a sobrar. Entonces el pentano, ya tenía yo el peso molecular, son 72 gramos de pentano por mol de pentano. Ahora necesito la razón molar. Me están diciendo es el CO2 con el pentano. Entonces son por cada 1 mol de pentano se producen 5 mol de CO2. Y ahora lo cambio a masa, 44 gramos de CO2 por mol de CO2. Entonces aquí tengo 44.5 por 5 por 44 sobre 72. Entonces esa cantidad de pentano produce 135.97 gramos de CO2. Entonces eso es lo que produce. Ahora el oxígeno, ¿cuánto produciría? Tengo 32 gramos de O2 por mol de O2. Ahora la razón molar sería por cada 8 mol de O2 se producen 5 mol de CO2. Y ahora por el peso molecular, 44 gramos de CO2 por mol de CO2, me queda 108 por 5 por 44, 32 por 8. Entonces se van a producir 92.81 gramos de CO2. Entonces, el que se produce menos es el que realmente se produce, porque este se te va a acabar primero. Entonces, el reactivo limitante en este caso va a ser el oxígeno y el reactivo en exceso va a ser el pentano. Entonces, en este caso, lo que se produce realmente va a ser lo más chiquito, el más pequeño. En este otro problema tenemos cuando el dióxido de nitrógeno del escape de un automóvil se combina con agua en el aire, forma ácido nítrico que causa lluvia ácida y oxígeno y óxido de nitrógeno. Entonces, la reacción ya está balanceada, nos las dan aquí. Esta es mi reacción ya balanceada. Y entonces ahora voy a ver qué es lo que me piden. ¿Cuántas moléculas de NO2 se necesitan para reaccionar con 0.250 moles de agua? Entonces, acuérdense del número de Avogadro. El número de Avogadro relaciona moléculas por mol, átomos por mol, partículas por mol. Entonces, todo esto puede relacionar. Entonces, el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. En este caso necesitamos moléculas por mol. Entonces, eso va a ser lo primero que haga. Entonces, dice 0.25 moles de agua. Entonces ahora uso la razón molar. Por cada 1 mol de agua necesito 3 mol
de NO2. Ahora, el número Avogadro que es este, pues yo necesito ponerlo aquí arriba, 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, ahora sí, cancelo moles de agua con moles de agua, mol de NO2 con mol de NO2 para que me salga cuánto tiene que ser. Entonces tengo 0.25 por 3 por 6.022 por 10 a la 23. Necesito 4.5165 por 10 a la 23 moléculas de NO2. Eso es lo que van a necesitar. Y luego para la B dice, ¿cuántos gramos de HNO3 se producen cuando se reacciona completamente 60 gramos de NO2? Entonces empezamos con gramos de NO2. Con el peso molecular lo convertimos a moles. Son 14 más 2 por 16. Son 46 gramos de NO2 por mol de NO2. Ahora lo comparamos con la reacción. Por cada 3 mol de NO2 se producen 2 mol de ácido nítrico. Y necesito yo saber gramos, entonces necesito el peso molecular. Es 1 más 14 más 3 por 16. Tengo un peso molecular de 63 gramos de ácido nítrico por mol de ácido nítrico. Entonces cancelo gramos con gramos, mol con mol, mol con mol. Tengo gramos de ácido nítrico. Entonces es 60 por 2 por 63 sobre 46 por 3. ...54.78 gramos de ácido nítrico. Para la letra C dice cuántos gramos de ácido nítrico se producen a través de reactivo limitante, lo voy a hacer un poquito más para arriba. Se producen si 225 gramos de NO2 se mezclan con 55.2 gramos de agua. Entonces ahora tenemos que comparar 225 gramos de NO2 y quiero ver cuánto ácido nítrico produce. Entonces son 46 gramos de NO2 por mol de NO2. Ahora sí lo comparo con la reacción. Por cada 3 mol de NO2 se producen 2 mol de ácido nítrico. Y ahora lo cambio a 63 gramos de ácido nítrico por mol de ácido nítrico. Este sería 225 por 2 por 63 sobre 46 por 3. .43 gramos de ácido nítrico. Ahora vamos a ver cuánto produce. 55.2 gramos de agua. El agua pesa 18 gramos de agua por mol. Ahora la reacción molar sería por cada 1 mol de agua se producen 2 mol de ácido nítrico. Y el peso molecular ya lo tenemos, 63 gramos de ácido nítrico por mol de ácido nítrico. Entonces, así como en el ejercicio pasado, el que produzca menos es lo que se va a producir porque lo demás nos va a sobrar. Entonces, tengo 386.4 gramos de ácido nítrico.
Entonces lo que realmente se va a producir es esto. Entonces quiere decir que el NO2 es el reactivo limitante, porque ese es el que se va a acabar primero. Y el agua es el reactivo en exceso. Pues porque tiene el potencial de producir más, pero pues no importa si el otro ya se te acabó. Entonces por eso es los 205 es lo que realmente se va a producir. En este próximo problema dice, considera la ecuación no balanceada. Tenemos aluminio sólido más oxígeno en gas que te producen óxido de aluminio. Entonces dice, balancea la reacción. Yo necesito 2 y aquí van a ser 3. Entonces le voy a poner un 3 aquí para que sean 6. Un 2 aquí y entonces este 2 se va a tener que convertir en 4. Entonces tengo 4 aluminios y 4 aluminios, 6 oxígenos y 6 oxígenos. Entonces voy a escribir la reacción acá en rojo. Entonces 4 aluminio más 3 oxígeno me dan 2 moles de óxido de aluminio. Perfecto. ¿Qué tipo de reacción es? Es una reacción de síntesis porque está formando el óxido de aluminio. ¿Cuántos moles de oxígeno reaccionan con 4.5 moles de aluminio? Entonces aquí nada más voy de mol a mol. Entonces esta sería la C. 4.5 moles de aluminio. Entonces nada más lo tengo que comparar con la reacción. Entonces por cada 4 mol de aluminio necesito 3 mol de O2. Entonces tengo 4.5 por 3 entre 4. Necesito 3.375 moles de O2. Ahora para la letra D. Dice, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio se producen cuando reaccionan 50.2 gramos de aluminio? Entonces 50.2 gramos de aluminio. El aluminio pesa 27, redondeando, 27 gramos de aluminio por mol de aluminio. Entonces ahora vamos a comparar. Entonces quieren óxido de aluminio y aluminio. Entonces por cada 4 mol de aluminio produzco 2 mol de óxido de aluminio. Entonces ya estamos, nada más necesito el peso molecular, que serían 2 por 27 más 3 por 16. 102 gramos del óxido de aluminio por mol. Entonces gramos se va con gramos, mol se va con mol se va con mol. Entonces tengo 50.2 por 2 por 102 entre 27 por 4. Se producen 94.82 gramos del óxido de aluminio. Para la letra E me piden cuando 0.5 moles de aluminio reaccionan con 8 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de óxido de aluminio se formarían? Entonces esta es otra vez reactivo limitante. Entonces vamos a ver, 0.5 mol de aluminio y me lo tengo que llevar a óxido de aluminio. Entonces nada más necesito comparar la reacción. Por cada 4 mol de aluminio produzco 2 mol del óxido de aluminio. Por su peso molecular, que ya lo tengo aquí, 102 gramos por mol. Entonces con ese aluminio se producen 0.5 por 2 por 102 entre 4.
4. Se producen 25.5 gramos del óxido de aluminio. Ahora, esto es con 1 y el otro es 8 gramos de oxígeno. Entonces, 8 gramos de oxígeno, 32 gramos de oxígeno por mol de oxígeno. Ahora la razón molar, que es por cada 3 mol de oxígeno se producen 2 mol del óxido de aluminio por el peso molecular. Entonces aquí tengo 8 por 2 por 102 entre 32 por 3. Tengo 17 gramos del óxido de aluminio. Entonces, ¿cuánto se va a producir? El que sea menos. Esto es lo más que se va a producir. Este es el oxígeno, es el reactivo limitante, porque es el primero que se acaba. Y el aluminio, es el reactivo en exceso. Ahora la F dice, si 45 gramos de aluminio y 62 gramos de oxígeno experimentan una reacción que tiene una producción de 70%, ¿qué masa de óxido de aluminio se forma? Nosotros ya sabemos que el reactivo limitante, bueno, no es cierto. Entonces, vamos a hacer los cálculos otra vez. Entonces, aquí tenemos que ver quién produce menos y esa producción tiene que estar al 70%. Entonces, tenemos 45 gramos de aluminio entre 27 gramos de aluminio por mol de aluminio. Entonces, ahora comparamos la reacción. Entonces, por cada 4 mol de aluminio, produzco 2 mol de óxido de aluminio. Este pesa 102. Entonces, con esta cantidad de aluminio se producen 45 por 2 por 102 entre 27 por 4, que serían 85 gramos de óxido de aluminio. Ahora, para el oxígeno, 62 gramos de oxígeno, 32 gramos de oxígeno por mol de oxígeno. La comparo con la reacción. Por cada 3 mol de oxígeno, produzco yo 2 mol de Al2O3. El oxígeno pesa 32, ya no le voy a poner las unidades porque me van a comer eso. Entonces queda 62 por 2 por 32 entre 32. No, no es 32, es 104 porque lo queremos cambiar. Entonces sí voy a tener que borrar. Entonces es 102 gramos del óxido de aluminio por mol del dióxido de aluminio. Entonces esta ya sería otra. Entonces yo nada más quería borrarlo. Entonces aquí me queda 62 por 2 por 102 entre 32 por 3, que sería 100
31.75 gramos del dióxido de aluminio. Entonces, este es el más pequeño. Entonces, esto es lo que realmente se produce, pero se produce teóricamente. Entonces, aquí me están diciendo que yo tengo una producción al 70%. Entonces, ¿cuál es el 70% de 85? Quiere decir que nosotros, entonces, aquí voy a terminar la F, ¿no? Entonces, si lo que se produce teóricamente son 85 gramos y estoy al 70%, quiere decir que esto lo multiplico por 0.7 y lo que realmente se produce es 59.5 gramos del óxido de aluminio. Este 0.7 viene de aquí, dice, tiene una producción al 70%.